Bienvenidos todos al primer teórico de antibióticos. Como ustedes ya saben, mi nombre es Daniela Centrón y soy profesora adjunta del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad. El objetivo general de esta primera clase es introducirnos en los conceptos básicos de la problemática de la resistencia antibiótica. Para ello vamos a describir primero las generalidades del uso de los antibióticos y enfocándonos siempre en la problemática de la resistencia. Tengan en cuenta que en otras materias, como fármaco, van a ver toda la parte farmacológica y también de uso de los antibióticos, y en infectología, cuando ustedes la cursen, van a ver toda la parte de tratamiento. Entonces, en la cursada de microbiología, lo que vamos a resaltar en la parte de antibióticos es los métodos de detección de sensibilidad y resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos, así como los mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, vamos a empezar haciendo una breve reseña de la parte histórica de los antibióticos. Vamos a describir, digamos, de manera apenas superficial, los mecanismos de acción de las familias de antibióticos. Vamos a comprender la dinámica de la adquisición de los determinantes de resistencia a antibióticos. Vamos a conocer los métodos de determinación de la susceptibilidad a los mismos y vamos a conocer los conceptos al final de la clase del uso racional de antibióticos. Como ustedes ya saben, hay cientos de millones de especies bacterianas que viven en casi todos los hábitats del planeta. Y tan solo un centenar de especies bacterianas causan infecciones patogénicas en el ser humano. Sin embargo, cuando uno ve lo que ocurre en los centros de atención de salud, se ve que las 2/3 partes de las consultas en los consultorios externos tienen relación directa o indirecta con lo infectológico, incluyendo virus, bacterias, parásitos y hongos. Era usual, antes de la era antibiótica, que millones de personas fallecieran en nuestro planeta debido a las infecciones bacterianas. Cuando se descubrió y se empezó a administrar la penicilina en la década del 40, se consideró que era un evento excepcional y que iba a salvar a los seres humanos de todo tipo de infección bacteriana. De hecho, se sabe hoy que los antibióticos modificaron la vida humana y aparecían carteles en la calle, como este que ustedes ven acá, donde dice que la penicilina cura la gonorrea en solo 4 horas. Sabemos muy bien que lo único que hace en la penicilina en 4 horas es eliminar gran parte de los síntomas, pero imagínense que esta infección bacteriana causada por Neisseria gonorrhoeae llevaba varios días hasta que se curaba en forma autolimitada, ¿está bien? Si es que no ocurría un desenlace fatal. Pero si no, eran varios días de toda la sintomatología tan severa que ustedes conocen que da la gonorrea. Entonces, el nombre que recibieron los primeros antibióticos cuando empezaron a ser administrados fue el de balas milagrosas. Vamos a empezar a conocer los términos adecuados en el área esta de la antibiótico-terapia. Entonces, hablamos de un quimioterápico que se utiliza cuando se refiere a antimicrobianos, pero también se refiere a cualquier fármaco que pueda servir para la terapéutica de cualquier tipo de patología. ¿Está bien? Antiséptico son fármacos de acción inespecífica y que tienen uso estrictamente externo, o sea, tópico, ¿está bien? A nivel de piel o inclusive mucosas. Y los antisépticos destruyen o inhiben el desarrollo de microorganismos que se encuentran presentes justamente en la piel o mucosas.
Un desinfectante son agentes antimicrobianos que se emplean solamente sobre objetos inanimados, ¿está bien? Pero nunca se aplican sobre piel o mucosas. La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos con excepción de las esporas bacterianas. La esterilización es la eliminación de todos los microorganismos patógenos, pero a diferencia de la desinfección, incluye las esporas. Ahora vamos a ver la definición exacta de dos términos muy utilizados, pero que no se usan correctamente. Los antimicrobianos son sustancias o fármacos capaces de actuar sobre los microorganismos, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos, y que son capaces de inhibir su crecimiento o que destruyen directamente a estos microorganismos. Antibiótico es una sustancia química producida por el metabolismo de los organismos vivos. Principalmente son producidos por hongos y bacterias que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos. Como ustedes ven, la palabra adecuada para hablar es antimicrobiano. Sin embargo, no es la más usada. Todo el tiempo, todos, inclusive yo, utilizamos la palabra antibiótico. ¿Está bien? Y sin embargo, antibióticos serían aquellas sustancias químicas solamente producidas por el metabolismo de organismos vivos. No incluirían, por ejemplo, antimicrobianos como las sulfamidas o las quinolonas, y las llamamos antibióticos también. Así que bueno, en la medida de lo posible uno intenta usar la palabra correcta. Además, los antimicrobianos se pueden definir según su origen, ya que pueden ser biológicos si son sintetizados por organismos vivos. Por ejemplo, la penicilina, como vamos a ver más adelante, es producido por un hongo, el Penicillium notatum, y muchas familias de antimicrobianos son también producidos ya sea por bacterias o por hongos. Después tenemos los antimicrobianos semisintéticos, que son producidos por modificación química de antibióticos naturales preexistentes. Por ejemplo, la ampicilina tiene una modificación química con respecto a la penicilina. ¿Está bien? Y después tenemos los antibióticos sintéticos, que son generados desde el inicio por síntesis química. Por ejemplo, las sulfamidas o, por ejemplo, las fluoroquinolonas. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver cómo muchos antimicrobianos son de origen natural. Por ejemplo, la penicilina G proviene del Penicillium notatum, un hongo. La streptomicina proviene de una bacteria, Streptomyces griseus, y así sucesivamente varias familias de antibióticos. Por ejemplo, la streptomicina es un aminoglicósido, vancomicina es otra familia de antibióticos, la clortetraciclina es otra familia, cloranfenicol es otra familia, eritromicina es otra familia. Entonces, lo que está en rojo son bacterias y lo que está en negro son hongos. Entonces vemos como familias muy importantes de antimicrobianos y muy utilizadas provienen en realidad de seres vivos, de bacterias u hongos. Por otro lado, los antimicrobianos se pueden definir según cómo actúan. Antimicrobianos bacteriostáticos son aquellos que inhiben el crecimiento del microorganismo, o sea, no lo matan, no lo lisan, simplemente inhiben el crecimiento del microorganismo. Bactericidas son aquellos antimicrobianos que matan a los microorganismos sin necesidad de destruirlos o lisarlos, ¿está bien? Por otro mecanismo. Y los bacteriolíticos son aquellos antimicrobianos que matan a los microorganismos por lisis. Obviamente, los antimicrobianos bacteriostáticos, cuando son administrados a un paciente, inhiben el crecimiento del microorganismo y lo que se espera es que la respuesta inmune del paciente sea la que finalmente elimine y destruya al microorganismo. Cada antimicrobiano tiene un espectro de acción, lo cual nos indica a cuánta cantidad de especies bacterianas es capaz de ejercer un efecto sobre ellas. Por ejemplo, la tobramicina, que ven ustedes acá en esta diapositiva,
es activa, o sea, elimina las bacterias pertenecientes a las especies de las micobacterias o algunos bacilos gram negativos. Por ejemplo, las polimixinas es una familia de antibióticos que inhibe el crecimiento de algunos bacilos gram negativos, nada más. Entonces tenemos algunos antimicrobianos que se llaman de espectro reducido, que sería, por ejemplo, el caso de estas polimixinas, hay muchos más, esto es simplemente un ejemplo, u otros que son antimicrobianos de espectro ampliado, como por ejemplo la tetraciclina, que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es activa frente a riquechas, clamidias, bacilos gram positivos y muchos bacilos gram negativos. El primer antimicrobiano descrito fue la penicilina y fue descubierta por Alexander Fleming en la década del 20 y él la encontró de una manera azarosa, pero hizo el razonamiento correcto. Él, como ustedes ven acá, lo que hizo fue plaquear en una placa de Petri un cultivo de Staphylococcus aureus. En vez de leer la placa y analizarla al día siguiente, la dejó varios días, una semana, y al leerla se encontró con la placa que ustedes ven aquí abajo, donde se ve el crecimiento de un hongo, y si ustedes observan alrededor del hongo, parece que hubiera un halo de inhibición donde las colonias de Staphylococcus aureus no crecen o crecen más pequeñas, y a medida que se alejan del hongo crecen más grandes. Alexander Fleming, en base a esta placa de Petri, infirió que posiblemente este hongo estaba produciendo un metabolito que difundía en el agar y que inhibía o eliminaba el crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus. Él entonces sugirió que si ese compuesto químico se podía aislar y administrar al ser humano, se iba a poder eliminar la infección de Staphylococcus aureus dentro de la persona infectada. Este razonamiento fue en el que se basaron después para aislar este compuesto químico que finalmente fue la penicilina y poderlo administrar y bueno, hoy sabemos todo el efecto positivo que ha tenido sobre la vida del ser humano. Entonces, la penicilina fue el primer antimicrobiano que fue identificado y administrado a nivel global y a partir de entonces se fueron identificando nuevos compuestos químicos que corresponden a estas familias de antimicrobianos que ustedes ven en esta diapositiva. Y como ven, no hay más de 12 familias de antimicrobianos distintas. Las sulfonamidas y trimetoprina, las fluoroquinolonas, los betalactámicos, que incluyen varias familias de antimicrobianos relacionados, como las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactames, los aminoglicósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos, las glincosamidas, los glicopéptidos, que son muy utilizados, como la vancomicina, las estreptograminas, las oxazosoliridinonas, las rifampicinas, y dentro de los antituberculosos hay varias familias distintas de antibióticos. Vamos a ir viendo a lo largo de estos dos teóricos características de algunas de estas familias, pero recuerden que la base farmacológica de estos antimicrobianos los van a ver en profundidad cuando cursen fármaco. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo actúan los antimicrobianos? Vamos a ver que los antimicrobianos tienen un blanco de acción de la bacteria con el cual interaccionan y de esa manera producen un efecto bacteriostático, bacteriolítico sobre la cepa, sobre la célula bacteriana. ¿Está bien? Estos blancos de los antimicrobianos son blancos que se encuentran en las células procariontes, o sea, en las bacterias, pero que no se encuentran en justamente las células eucariontes del ser humano para de esta manera producir la menor cantidad posible de efectos secundarios. Entonces, tenemos 5 grandes grupos de blancos antimicrobianos. Ellos son la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana,
que un ejemplo y de los más usados, de los antimicrobianos más usados, son la penicilina, las cefalosporinas, la vancomicina, la fofomicina. Otro blanco es la distorsión de la función de la membrana celular, como es el caso de la polimixina B. Otro blanco es la inhibición de la síntesis de proteína. Recuerden que los ARN ribosomales en las bacterias son distintos que en las células eucariontes, entonces por eso es un buen blanco. Y acá tenemos una gran cantidad de familias de antibióticos que ejercen justamente su interacción con este blanco de acción, como los aminoglicósidos, la tetraciclina, el clorfenicol, los macrólidos, las estreptograminas, las lincosamidas y las oxazolidinonas. Otro blanco de acción es la inhibición de los ácidos nucleicos como las fluoroquinolonas y la rifampicina. Y otro blanco de acción es la inhibición de la síntesis del ácido fólico, y acá tenemos dos grandes familias de antibióticos, la sulfamida y la trimetoprima. En detalle, ustedes van a tener un texto acá en la web en el cual van a poder consultar con más detalle cómo son los blancos de acción de cada una de estas familias de antibióticos. Este texto se llama Textos Mecanismos Acción-Resistencia. ¿Está bien? Entonces, hasta acá estuvimos viendo cómo se fueron desarrollando fármacos, compuestos químicos, que son utilizados como antimicrobianos contra las bacterias, de tal manera que ante una infección bacteriana, estos antimicrobianos pueden eliminar a las bacterias. Sin embargo, las bacterias a lo largo de esta era antibiótica han ido adquiriendo y desarrollando mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Esta evolución, esta adaptación, tiene que pensarla ustedes como algo más que natural dentro del mundo bacteriano, ya que las bacterias fueron los primeros seres vivos y se han ido adaptando a todo tipo de hábitats. ¿Está bien? Entonces, cuando llegó la era antibiótica, se adaptaron también al ambiente intrahospitalario y al hábitat donde hay justamente gran presión de antimicrobianos, que son los hospitales. De esta manera se fueron seleccionando las cepas resistentes y los linajes bacterianos con comportamiento epidémico, que son aquellos capaces de adquirir muchos genes de resistencia a antimicrobianos en una misma célula y además persistir en el ambiente hospitalario. Hoy en día tenemos distintos fenotipos de resistencia. De hecho, hay muchos antibióticos que decimos que están muertos porque casi ya no se pueden utilizar. Tenemos el fenotipo multidroga resistente, que nos referimos a las cepas, aquellas cepas que han adquirido resistencia antimicrobiana en al menos un antibiótico en 3 familias distintas de antimicrobianos. El fenotipo XDR o de extrema resistencia antimicrobiana es cuando la cepa ha adquirido determinantes de resistencia antimicrobianos en al menos un antibiótico en todas las familias menos 2 familias de antimicrobianos. El fenotipo PDR o de pandroga resistencia antimicrobiana son aquellas cepas que han adquirido determinantes de resistencia a todos los antimicrobianos en todas las familias de antimicrobianos. O sea, que para los fenotipos de pandroga resistencia no hay alternativas terapéuticas. Y este tipo de cepas se aíslan en varios hospitales de nuestro país. Obviamente esta es una característica global. En todos los hospitales del mundo se aíslan cepas pandroga resistentes, lamentablemente. Con respecto a los inicios de la detección de la resistencia antimicrobiana, nos encontramos ante un hecho muy particular desde el punto de vista científico. En los inicios de la administración antibióticos, o sea, en la década del 40, no se pudo predecir que iban a surgir cepas resistentes a un antibiótico. Entonces, cuando surgió la primera resistencia antibiótica, que fue la resistencia a la penicilina
en la especie de Staphylococcus aureus, la comunidad científica estuvo muy sorprendida, ¿de acuerdo? Posteriormente, en la década del 50, la comunidad científica tampoco pudo predecir la multidroga resistencia bacteriana. Ese evento también fue algo que llamó poderosamente la atención y, por supuesto, desde esos momentos es que se empezó a estudiar a nivel molecular, funcional e infectológico la problemática de la resistencia antimicrobiana. Es así como, por ejemplo, en el año 1960, cuando un científico, un médico recibió el premio Nobel, él dijo que los países civilizados, como ustedes ven acá, no iban a tener más enfermedades infecciosas de ningún tipo gracias al descubrimiento y al desarrollo y administración de antimicrobianos. Miren qué lejos que estamos hoy de esto, en que nos afrontamos a la extrema droga resistencia e incluso a la pandroga resistencia en los aislamientos clínicos a nivel global. Y como ustedes saben, la OMS considera, además de estudios matemáticos, modelados matemáticos que lo avalan, que para la década del 50 va a haber más muertes debidas a la problemática de la resistencia antimicrobiana que a otro tipo de patologías como cardiológicas o inclusive oncológicas. Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a ver en detalle es cuáles son los mecanismos que llevan a las bacterias a adquirir mecanismos de resistencia a antibióticas y a propagarse en el ambiente intrahospitalario y también en los pacientes de la comunidad. Los eventos más importantes que vamos a analizar y estudiar son los de la transferencia horizontal genética, la selección de clones con comportamiento epidémico y el uso racional de antimicrobianos. Estos tres mecanismos son los que inciden en la diseminación y en el aumento de la resistencia antimicrobiana. Y lamentablemente, si vemos esta curva de los descubrimientos de nuevas familias de antimicrobianos, vemos que hubo un gran auge en identificar nuevos fármacos que actúen como antimicrobianos en la década del 40, del 50, del 60, incluso del 70, pero que posteriormente fue decayendo, y esto se debe en gran medida al costo-beneficio que representan los antimicrobianos para los laboratorios, ya que les lleva desarrollarlos entre 20 y 30 años a cada familia de antimicrobianos, y como son de uso agudo, no son de uso crónico, les conviene desarrollar otro tipo de fármacos para enfermedades, digamos, crónicas, como la diabetes, como cardiopatías, como oncológicas, que desarrollar nuevos antimicrobianos. También vemos en este gráfico cómo se visualiza esto, cómo la FDA a lo largo del tiempo ha ido aprobando menor cantidad de antimicrobianos porque justamente no hay más propuestas nuevas por parte de los laboratorios. Estudios actuales han demostrado cómo el empleo y el uso de antimicrobianos es el que estimula la evolución y es el que selecciona las bacterias resistentes al mismo. Entonces, a lo largo del tiempo, se han ido seleccionando cepas que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo cada vez más y más determinantes de resistencia a antimicrobianos. De hecho, hoy sabemos, gracias a los estudios genómicos que hay cepas bacterianas que pueden tener hasta más de 80 determinantes de resistencia a antimicrobianos. Si hacemos una línea temporal con respecto a la aparición o emergencia de resistencia a cada antimicrobiano, vemos que luego de la introducción de un nuevo antimicrobiano en el mercado, tarde o temprano se desarrolla resistencia al mismo. Los mecanismos de resistencia a antimicrobianos adquiridos
Son el eflujo del antimicrobiano, la impermeabilidad al mismo, la inactivación enzimática, la modificación del blanco de acción, la protección del blanco de acción, la vía alternativa del antimicrobiano, la formación de biofilm, que es lo que vamos a ver ahora en este teórico y en el siguiente. Todos estos mecanismos tienen la característica de que pueden ser adquiridos por transferencia horizontal genética. O sea que una cepa puede transferir los mecanismos y los determinantes de resistencia antimicrobianos a otra cepa, incluso una cepa que no sea de la misma especie ni del mismo género. Esto es lo que se sabe hoy en día que funciona de esa manera. Esto también explica, en parte, la problemática de la resistencia antimicrobiana. Bueno, ahora vamos a ir explicando cada uno de estos mecanismos de resistencia a antimicrobianos. El eflujo del antimicrobiano es una forma que tienen las células bacterianas para disminuir la concentración de antimicrobiano intracelular una vez que entró. Entonces es bombeado el antimicrobiano hacia afuera de la célula bacteriana a una velocidad igual o mayor que la velocidad de entrada del mismo. Este tipo de mecanismo es conocido con el nombre de resistencia por eflujo. Las bombas de flujo suelen bombear múltiples sustratos, entre los que se pueden incluir varias familias de antimicrobianos. O sea, que cuando una cepa bacteriana posee un mecanismo de resistencia a antimicrobianos por bomba de flujo, es usual que sean resistentes a varias familias de antimicrobianos. Después tenemos el mecanismo de impermeabilidad al antimicrobiano. Esto ocurre cuando una bacteria sensible a un antimicrobiano puede desarrollar un mecanismo de resistencia que la vuelve impermeable a dicho antimicrobiano. Los antimicrobianos tienen que entrar a su blanco, para poder llegar a su blanco de acción, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, que lo vamos a tomar siempre como modelo, de los antibióticos betalactámicos, estos antibióticos tienen que penetrar, en el caso de las bacterias gram negativas, a través de las porinas que se encuentran en la membrana externa, llegar al espacio periplásmico y allí interaccionar con su blanco de acción, que pueden ser carboxipeptidasas, distintos tipos de proteínas, digamos, asociadas a la membrana citoplasmática que están involucradas en la síntesis del péptido glicano, interaccionan con esos blancos de acción y producen entonces la bactericidia sobre la cepa bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, en este mecanismo lo que ocurre es que el antimicrobiano no puede penetrar a la célula bacteriana debido a que ocurren mutaciones en las porinas, que son las que forman estos canales que permiten la entrada del antimicrobiano. Entonces se producen mutaciones en los genes de las porinas que inhiben, que cierran ese canal. Se habla entonces de resistencia por impermeabilidad adquirida. El ejemplo más común es la resistencia por impermeabilidad que involucra una mutación, como les decía, en los genes que codifican las porinas. Obviamente este ejemplo de mecanismo de resistencia es de bacterias gram negativas, que son las que poseen la membrana externa. Cada cepa tiene varias porinas que permiten la entrada de diferentes sustratos. La mutación en un gen que codifica para una porina, lo cual determina una carencia del canal formado por la porina salvaje, o sea, aquella originaria de la cepa clínica, vuelven a estas mutantes impermeables. Por ejemplo, las pueden volver impermeables a la cepa bacteriana, a varios antibióticos betalactámicos, incluyendo cefalosporinas y carbapenenes. Estas mutaciones de los genes de las porinas pueden surgir incluso durante el tratamiento antibiótico en un episodio de infección, lo cual obviamente dificulta el tratamiento antimicrobiano del paciente. En muchos casos, las alteraciones de la permeabilidad originan lo que se llaman resistencias antimicrobianas pleiotrópicas, esto es, aquellas que afectan simultáneamente a distintas familias de antimicrobianos no relacionados desde el punto de vista farmacológico por un mismo mecanismo de acción. Un ejemplo de ello ocurre en la especie Escherichia coli.
Una mutación en el gen MAR-A, se llama así este gen, trae aparejada una reducción en la entrada de la célula de cloranfenicol, tetraciclinas y fluoroquinolonas, debido a la disminución de la síntesis tanto de una porina como de otras proteínas de membrana externa. Día a día es más evidente que las modificaciones en las proteínas de la membrana externa pueden conducir a la multidroga resistencia en las bacterias gram negativas. Un tercer mecanismo que les voy a explicar es el de la inactivación enzimática, que es en realidad el más frecuente en las cepas clínicas. Existen numerosas enzimas bacterianas que pueden hidrolizar o modificar la estructura química de un antimicrobiano de manera que éste no pueda llegar en forma activa a su blanco de acción. Dentro del grupo de las enzimas que hidrolizan al antimicrobiano se encuentran las beta-lactamasas, que como su nombre lo indica, actúan sobre los antimicrobianos beta-lactámicos. Después tenemos otro mecanismo de resistencia antimicrobiana, que es la modificación del blanco de acción. En este caso, el blanco de acción, como en este ejemplo que ustedes ven acá, el antimicrobiano puede llegar hasta el blanco de acción, pero no lo reconoce porque este se ha modificado desde el punto de vista químico y entonces, aunque sigue siendo funcional y cumpliendo la función necesaria dentro de la célula bacteriana, este cambió su conformación química y no es reconocido más por el antimicrobiano, con lo cual el antimicrobiano no encuentra su blanco de acción y no puede ejercer su efecto bactericida o bacteriostático sobre la célula bacteriana. Este es un mecanismo común frente a antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, lincosamidas, sulfamidas, quinolonas, trimetoprima, vancomicina y rifampicina. Como vemos, varias familias de antimicrobianos. Entonces, varios de estos mecanismos incluyen la modificación del blanco de acción de tal manera que no se puede unir al antimicrobiano. Este mecanismo puede ser codificado por genes tanto plasmídicos como cromosómicos. El mecanismo de protección del blanco de acción es cuando en la célula bacteriana se protege de alguna manera el blanco de acción del antimicrobiano. Por ejemplo, en los ribosomas hay genes que codifican para la metilación en un punto del ribosoma que corresponde a la entrada del conducto por el cual tienen que pasar antimicrobianos como macrólidos, clindamicina o streptogramina B para llegar a su blanco de acción. Al encontrarse metilado ese conducto, estos antimicrobianos no pueden llegar a su blanco de acción, por eso este mecanismo se llama protección del blanco de acción. Otro mecanismo también relativamente frecuente es el de la vía alternativa del antimicrobiano o desvío metabólico. El ejemplo más usual que uno explica es el de la resistencia a las sulfamidas y a la trimetoprima. El blanco de acción de estos antimicrobianos es la formación del ácido fólico, ¿no es cierto? Que en las bacterias sabemos que son varios procesos en donde se han involucrados varias enzimas que son las que actúan sobre distintos sustratos. Entonces, en el caso de la trimetoprima, por ejemplo, su blanco de acción es una enzima que es la dihidrofólico reductasa, la cual convierte al ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Cuando la trimetoprima se une porque tiene una gran afinidad a esta enzima, se inhibe la formación del ácido tetrahidrofólico. De la misma manera, las sulfamidas tienen una gran afinidad por la tetrahidroteorato sintetasa, que es la que convierte el PABA en ácido dihidrofólico. Al unirse la sulfamida a esta enzima, a la tetrahidroteorato sintetasa, se va a inhibir la formación del ácido dihidrofólico y de esta manera finalmente se inhibe la formación del ácido fólico, que es esencial para la sobrevida de la bacteria. Entonces, la bacteria puede adquirir, mediante los mecanismos de la transferencia horizontal genética, y luego son seleccionados, estos mecanismos exitosos, genes que codifican para una enzima que tiene la misma función
que ya sea la DHPS, que tiene la misma función que la tetrahidroxalato sintetasa, o las enzimas DHFR, que tienen la misma función que la dihidrofólico reductasa, y que de esta manera cumplen con la función, en el caso de la DHPS, en convertir el PABA en dihidrofólico, y en el caso de la DHFR, en convertir el ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico, de tal manera que cuando estos dos genes están presentes, se produce la síntesis del ácido fólico. Entonces, de esta manera tenemos un escenario en el cual los antimicrobianos interactúan con su blanco de acción, inhiben a su blanco de acción, pero hay otras enzimas que cumplen esas funciones que cumplían el blanco de acción y de esa manera la bacteria se vuelve resistente a estos antimicrobianos. Otro mecanismo de resistencia a antimicrobianos muy frecuente es la formación de biofilm o biopelículas. Las biopelículas son definidas como un agregado, una comunidad bacteriana de muchas bacterias, inclusive pueden ser especies distintas, que se pueden formar sobre superficies expuestas. Esta formación de biopelículas protege a las bacterias, ya sea de las defensas del huésped, de las condiciones ambientales adversas y también de los antimicrobianos. Las bacterias tienen dos formas de vida, como células planctónicas o bajo la formación de biofilm. Entonces, cuando están bajo la formación del biofilm, ningún antimicrobiano puede penetrar. De esta manera, esa comunidad bacteriana se vuelve resistente al antimicrobiano. Obviamente, la formación de biofilm también tiene un efecto pleiotrópico, en el sentido de que puede dar resistencia a varias familias diferentes de antimicrobianos. Entonces, dentro de una célula bacteriana, hay que tener en cuenta que pueden haber múltiples mecanismos de resistencia a antimicrobianos. Estos pueden localizarse tanto en plásmidos como en cromosoma, y en una misma célula bacteriana puede haber hasta más de 80 determinantes de resistencia a antimicrobianos. También hay que tener en cuenta que hay distintos mecanismos dentro de una misma célula. Puede haber genes de resistencia que tienen el mecanismo de inactivación del antimicrobiano, puede haber bombas de flujos, puede haber impermeabilidad, etc. Para poder entender la problemática de la resistencia a los antimicrobianos, es necesario conocer el origen, de dónde vienen estos determinantes de resistencia a antimicrobianos. La mayoría de los antibióticos y de los antimicrobianos utilizados, por lo menos en sus inicios, derivan de compuestos producidos por las mismas bacterias y hongos del suelo. Entonces, ustedes tienen que pensar que las bacterias en el suelo y en cualquier hábitat viven en general en comunidades bacterianas, distintas especies, también muy cercanos a varios hongos, comparten hábitat con los hongos. Entonces, hay algunas bacterias y hongos que son productores de antimicrobianos y aquellas que no lo son han tenido que adquirir a lo largo de largos procesos evolutivos, se han ido seleccionando a lo largo del tiempo, determinantes, genes o mecanismos que permiten a esas bacterias sobrevivir aún bajo la exposición de los antimicrobianos liberados por sus células bacterianas u hongos vecinos. De esta manera es como desde los orígenes de la vida misma en el planeta Tierra, las bacterias fueron seleccionando estos mecanismos de resistencia a antimicrobianos, que luego, cuando apareció la era antibiótica en los hospitales, bajo la gran presión de antimicrobianos que había allí, estas cepas que ya tenían algunos genes o determinantes de resistencia, se fueron seleccionando. A su vez, se seleccionaron linajes, o sea, clones, que tenían la capacidad de sobrevivir en los ambientes hospitalarios y que también tenían la capacidad de adquirir muchos mecanismos de resistencia y de mantenerlos en una misma célula bacteriana. Pero hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos provienen del medio ambiente. A su vez, las bacterias pueden transmitir estos genes de resistencia de antimicrobianos o genes de defensa, porque hay que considerar que son también genes de defensa,
en forma horizontal, o sea, a través de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, desde una cepa resistente a otra cepa que es sensible. De esta manera, la cepa sensible va a adquirir esa resistencia a ese determinado antimicrobiano. Por otro lado, están los genes esenciales, que son llamados housekeeping genes, de una cepa bacteriana, que pueden mutar y si le confieren un beneficio a la célula bacteriana, se van a seleccionar. Aquellos genes que codifican resistencia a un antimicrobiano se van a seleccionar entonces, haciendo que los antimicrobianos no puedan actuar sobre esa célula bacteriana. De esta manera, tenemos dos mecanismos de adquisición de resistencia a los antimicrobianos que se transmiten de forma diferente. Aquellos mecanismos que se transmiten en forma horizontal, que puede ser inclusive que se transmitan de cepas que no pertenecen a una misma especie, hablamos de herencia horizontal o lateral, y después tenemos aquellos genes que son ubicuos, digamos que están en una determinada célula bacteriana y que se transmiten de forma vertical a las células hijas, ¿está bien? Entonces tenemos tanto transferencia y diseminación horizontal o vertical de la resistencia a antimicrobianos. Así es como vemos en estos gráficos cómo existe una gran variedad y una gran frecuencia de resistencia antimicrobiano en cepas bacterianas aisladas del suelo. En el primer gráfico tenemos el porcentaje de aislamientos y versus la cantidad de antibióticos a los cuales las bacterias son resistentes. Y vemos que hay una gran cantidad de cepas que son resistentes a varias familias de antibióticos. Y lo mismo es lo que podemos ver abajo, un resultado similar, en donde vemos el porcentaje de cepas resistentes a los diferentes antimicrobianos y vemos que hay antimicrobianos a las cuales las bacterias del suelo poseen una alta frecuencia de resistencia a los mismos.